Hola alumnos, el objetivo de esta presentación es explicarles las experiencias de bombeo y pérdida de carga en el contexto de los laboratorios virtuales de operaciones unitarias. Bueno, para poner en contexto, eh, el bombeo y las pérdidas de carga forman parte muy importante de los procesos industriales, tanto biotecnológicos como químicos. Prueba de ello es que para poder llevar a cabo muchos procesos se necesita desplazar un fluido y la manera más eficiente de desplazar un fluido a escala industrial es a través de sistemas de cañerías acompañados de bombas. De esta manera, recordando lo que hemos visto en este curso, nosotros describimos las pérdidas de energía o la energía total de nuestro sistema a través de la suma de Bernoulli, que nos dice que la diferencia de presión partido del peso específico más la diferencia de altura que sufre un fluido al moverse por un sistema de cañería más la diferencia de velocidad del fluido dentro de la cañería es igual a menos la energía entregada por la bomba menos las disipaciones viscosas que se sufren en los sistemas de cañería. Clasificándose las pérdidas de carga o disipaciones de energía de nuestro sistema como primarias y secundarias, siendo las primarias relacionadas con trayectos rectos de cañería y las pérdidas secundarias como los accesorios como válvulas, codos, coplas, uniones americanas, etcétera, para poder fabricar nuestro sistema de cañería tal cual como se ve en esta imagen. Ya, ¿en qué consiste la experiencia de pérdida de carga y bombeo? Esta se separa en dos partes. Primero, una relativa a la pérdida de carga y segunda, uno relativo a bombeo. Partiremos con la primera. ¿En qué consiste el montaje experimental de nuestra experiencia de pérdida de carga? Es el que se muestra en esta figura de aquí. Este montaje experimental, tal cual como se muestra esquematizado acá, tiene una serie de sistemas de cañerías rectos, ¿ya? Con el objetivo de poder estudiar el coeficiente de roce experimental y que sufren el fluido al desplazarse por las cañerías. Y tiene otro montaje experimental asociado a los accesorios que se muestran acá abajo y que se esquematizan acá. En estos se puede observar los codos, las contracciones, las válvulas que pueden existir más comúnmente en los sistemas de cañería. Obviamente para poder desplazar el fluido dentro de este sistema de cañería se necesita una bomba, la cual es alimentada de un estanque de alimentación y obviamente para poder hacer que este sistema funcione adecuadamente, hay que abrir las válvulas para que el fluido entre exactamente por la cañería que yo quiero estudiar. En este caso, la primera cañería de nuestro sistema de cañerías es de una cañería de acero galvanizado de 1 pulgada. La segunda es una cañería de acero galvanizado de media pulgada. La tercera es acero negro de 1 pulgada, que antiguamente se utilizaba mucho. La cuarta es una cañería de cobre y la quinta una cañería de PVC. Obviamente estos son materiales súper comunes en la industria, ¿ya? Por otro lado, se tienen una serie de accesorios relevantes como válvulas de corte, válvulas de paso, codos, que son elementos o singularidades o accesorios que se encuentran comúnmente en sistemas de cañería. Entonces, el objetivo de este práctico es por un lado, medir el coeficiente de roce experimental y compararlo con el que nosotros esperaríamos a través del diagrama de Moody. Y por otro lado, determinar el coeficiente de resistencia de una singularidad y compararla con la literatura y discutir las diferencias que podrían existir entre ambos valores. Obviamente este sistema de cañería tiene corrosión, entonces obviamente eso tiene una repercusión sobre el coeficiente de roce y sobre el coeficiente de resistencia aumentándolos, ¿ya? Porque aumenta la aspereza de las paredes con la corrosión y eso obviamente ayuda a que la pérdida de carga aumente, ¿ya? Y obviamente eso es súper relevante como elemento de discusión en sus informes. Ya, ¿cómo vamos a cuantificar cada uno de los accesorios para poder cuantificar o la pérdida de carga o el coeficiente de roce o el coeficiente de resistencia de nuestros sistemas? Nosotros tenemos que medir la diferencia de presión entre esos accesorios, como se puede ver en esta figura. En esta figura se observa las tomas de presión, ¿ya?
estas tomas de presión están conectadas a un manómetro diferencial que me muestra la diferencia de presión que existe entre otros dos puntos. Esto es aplicable a un trayecto recto de cañería, como es el caso para medir el coeficiente de roce. En este caso, las tomas de presión están distanciadas 4,5 metros de largo y obviamente dependiendo del tipo de material, yo tengo distintas diferencias de presión que sufre el fluido en ese trayecto recto a cañería, asociado a un caudal específico que se mide experimentalmente. Entonces, ¿cómo podemos relacionar estos datos para cuantificar el coeficiente de roce? A partir de esta ecuación de acá. Este es el largo de la cañería, que en este caso son 4,5. La velocidad la podemos determinar a partir del caudal. Y el diámetro de la cañería la conocemos por sus características, en este caso es una cañería con diámetro interno de 1 pulgada. Por otro lado, el coeficiente de resistencia, en este caso de un codo 45 grados, lo tenemos que determinar conociendo la diferencia de presión y caudal, tal como se indica acá, ¿no es cierto? El caudal se asocia a la velocidad y la diferencia de presión, obviamente, a la diferencia de presión, y ahí podemos encontrar el coeficiente de resistencia. ¿Contra qué lo comparamos? Con los valores que podemos encontrar en la literatura, en los libros de fluidodinámica, y obviamente propiciar la discusión de las diferencias que pueden existir o las inconsistencias, por ejemplo, en los coeficientes de roce que podrían existir entre estos materiales. Entendiendo que el acero galvanizado es mucho más poroso que el cobre y el cobre mucho más poroso que el PVC, tienen un resultado contradictorio. Fíjense que la diferencia de presión que sufrió el acero galvanizado es 11,5, el cobre 15. Entonces obviamente puede existir un problema en los datos experimentales. Es importante que el coeficiente de roce, si no da consistente con lo que ustedes encuentran en la literatura, que discutan qué causas podrían haber producido esas diferencias. Eso es por el lado de la experiencia de pérdida de carga, ¿ya? Esta experiencia es súper sencilla, se miden diferencias de presión y se miden caudales. Y con esos datos nosotros podemos determinar estos coeficientes experimentales para posteriormente discutirlos. Ahora la experiencia de bombeo. La experiencia de bombeo, su objetivo es encontrar la curva característica de una bomba. ¿Ya? La curva característica de una bomba es súper importante para poder dimensionar un sistema de cañerías. ¿Ya? Como nosotros podemos recordar del curso, el diagrama o la curva característica de la bomba permite determinar el caudal que va a pasar por un cierto sistema de cañerías. El montaje experimental de esta experiencia consiste en lo siguiente. Tenemos un estanque de alimentación que se muestra acá atrás. Este estanque de alimentación está conectado, hay una válvula ahí. A la bomba, a la succión de la bomba y la descarga, se devuelve al estanque. Y hay una toma de presión en la succión de la bomba que está conectada a un vacuómetro y en la descarga de la bomba está conectado a un manómetro. En línea existe un caudalímetro que permite determinar el caudal que está pasando por nuestro sistema y un sistema que nos permite medir el voltaje que está sometido a esta electrobomba y el amperaje de manera tal de poder determinar la potencia eléctrica consumida por nuestra bomba y compararla con la energía hidráulica que ésta añadió a nuestro fluido que se está desplazando en este sistema de bombeo. A partir de esos datos, nosotros debemos determinar la curva característica de esta bomba, que en este caso es el modelo PKM60, cuya curva característica se muestra acá. Entonces, esta curva característica solo involucra la altura manométrica en función del caudal, pero ustedes, con los datos experimentales que les voy a mostrar, van a ser capaces de determinar la eficiencia y la potencia consumida eléctrica por la bomba. Entonces es súper importante que tomen en cuenta cada uno de estos parámetros y este es el resultado con el que se tienen que comparar y ver efectivamente si la bomba está entregando más altura manométrica a los caudales que debería estar funcionando nominalmente. Ya, respecto a la instrumentación de nuestro laboratorio, tiene un manómetro y el manómetro es un instrumento que permite medir la presión de descarga de nuestro fluido. ¿Ya? El vacuómetro permite medir presiones de vacío. Normalmente esto indica que la presión en la succión de la bomba es más baja que la presión atmosférica, lo cual es lógico si existe un trayecto y unos accesorios en la succión de la bomba, y eso hace que baje abajo de la presión de presión atmosférica. Y obviamente, si la presión es suficientemente baja,
la presión en la succión de la bomba puede quedar abajo de la presión de vapor de nuestro fluido y en ese caso la bomba va a cavitar, ¿ya? Y obviamente esa condición uno la evita a partir del coeficiente NPCH de nuestra bomba para poderla ubicar en un lugar que no se produzca la cavitación de nuestro sistema. Entonces, con el manómetro y el vacuómetro voy a poder determinar esta diferencia de presión y de esta manera poder encontrar la altura de la bomba o la altura manométrica que nos está entregando. Por otro lado, existe un caudal, ¿ya? Y este caudal, obviamente, para poder encontrar la potencia desarrollada de nuestra bomba, vamos a necesitar el caudal, ¿no es cierto? Porque por un lado vamos a tener la altura de la bomba, otro el caudal y otro el peso específico. De esta manera vamos a encontrar la energía hidráulica que se añadió a nuestra bomba. Para poder encontrar la potencia eléctrica, nosotros vamos al panel que mide el voltaje y el amperaje, y la multiplicación del voltaje por el amperaje o la corriente nos va a dar la potencia eléctrica consumida. Y de esta manera podemos determinar la eficiencia de nuestra bomba. ¿Qué es una curva característica? Es lo que vamos a ver ahora. La curva característica es una curva que encapsula tres curvas distintas que en su informe las pueden separar en tres gráficos distintos o intentar ponerlos en un solo gráfico. Por un lado tenemos la altura manométrica de nuestra bomba en función del caudal. Por otro lado tenemos la eficiencia de la bomba en función del caudal y obviamente la potencia eléctrica consumida, que es la multiplicación del voltaje por la corriente. Esto es lo que ustedes tienen que construir a partir de los datos experimentales que le vamos a entregar nosotros, que se muestran tabulados en esta figura o en esta tabla de acá. Entonces tomen en cuenta por un lado las pérdidas de carga y por otro lado las curvas características, ¿ya? Respecto a la extensión del informe, pueden pasarse de las tres planas porque tienen que poner hartos datos experimentales y discutir hartas cosas. Ahí si no hay un problema, no hay problema en que tenga entre 3 y 5 planas el informe, ¿ya? Esta por exclusiva vez, porque van a tener que probablemente incluir tres gráficos y discutirlos, ver la importancia del caudal de operación. Recuerden que el caudal de operación de la bomba es el caudal con eficiencia máxima. En este caso sería este punto de acá, cercano a 20 litros por minuto. Por si acaso, este es un gráfico cualquiera de cualquier bomba, no es la PKM60. ¿Ya? Esto lo puse solo como ejemplo de un buen gráfico característico de una bomba. Fíjense además que se muestra el NPCH requerido para obviamente poder evaluar la altura manométrica de la bomba. Eso chicos, espero que les haya servido este video para poderles explicar cada uno de los aspectos teóricos. Obviamente en la próxima semana nos vamos a reunir y vamos a poder hacer algunos ejemplos de cálculo de este informe.